Damas y caballeros, continuamos aquí en el 96.9 de tu radio Triunfo, la emisora que te hace bien. Te habla Manuel Laureano, el Handyman, y acompañándote, esperando que esta mañana sea una llena de muchas cosas buenas, interesantes, bonitas de parte del Señor para cada uno de ustedes. Y continuamos con estos segmentos que son de tanta bendición. Y ya, mire, por ahí está, lo voy a poner ahora en cámara para que usted lo vea. Ahí está, mírelo. Ah, espérate, se me cambió aquí la cámara, fui yo, mala mía, error en vivo. Aquí está. Ahí está, Eddie Soltren. Buen día, Eddie, buen día. Saludos, Manuel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos a todos los que nos escuchan fielmente. Un abrazo muy fuerte, Dios les bendiga mucho y que tengan excelente día. Eso es. Oye, Eddie, vamos a estar hablando, vamos a tratar hoy de culminar un tema interesantísimo y vamos a ir a los puntos bíblicos para que puedan tener herramientas nuestros jóvenes, juveniles, ¿verdad? Y también los adultos, ¿verdad? En todo esto que tiene que ver con la sexualidad, con todo lo que estábamos hablando. Dame un pequeño resumen para la gente que estuvo, quizás que no pudo escuchar la semana pasada. Sí, Manuel, antes que se me olvide, y arranco con eso, hoy estamos de celebración, mi esposa cumple años. Y tengo que felicitarla porque puede que después al final se me olvide y quiero aprovechar, felicitar a mi esposa en su cumpleaños. Mi amor, te amo, eres increíblemente una mujer maravillosa. Gracias por todo lo que haces y a celebrar en el día de hoy. Eso es, déjame hacer algo aquí, espérate, a ver si lo escuchas por ahí, déjame ver, espérate. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Eso es. Ahí está. Gánate 10 puntitos por lo menos ahí, Eddie. Muy bien, eso es, mi amor, felicidades. Que cumplan muchos más. Eso es. Ayer, mira, aprovecho, ayer cumplió mi suegra, así que también. Ahí está. Felicidades también para ella y para todos los que cumplen años. Muchas felicidades. Bueno. Lo segundo, Manuel, Ajá. y salgo de esto. Estoy vestido de azul porque el domingo nos enteramos que vamos a tener un niño. ¡Un varoncito! Un varoncito y estamos muy contentos. ¡Ah! ¡Qué bendición! Estamos celebrando la noticia. Ya voy a entrar ahí a la página de NBA.com a comprarle la jersey de Wemby. Es ready. Es que, bueno, usted no sabe, pero es fanático de los San Antonio Spurs. Eddie tiene historial, ¿verdad? Con ese equipo, así que qué bueno, qué lindo, qué bendición, me alegro mucho, una doble felicidad y que en nombre de Papito Dios, de verdad que estos meses se los disfruten muchísimo porque el tiempo se va rapidito. Exacto, estamos disfrutando, así que gracias a todos y qué bueno. Seguimos contando por ahí las experiencias que vayamos teniendo. Eso es. Mira, Manuel, el martes pasado tratamos de hablar un poco sobre la Biblia y cómo tocar los diferentes grupos de edades para poder hablarles sobre la Biblia a nuestros niños. Y el tiempo, ¿verdad? No nos dio porque hay tanto material tan bueno y tantos temas importantes para dialogar que no pudimos abarcar mucho los textos de la Biblia. Pero importante, hablamos la semana pasada sobre cómo, ¿verdad?, buscar eliminar la vergüenza dentro de las conversaciones que tengan que ver con la temática de la sexualidad, porque la vergüenza no nos deja avanzar. La vergüenza le pone un manto de eso está mal, eso no sirve, no hablemos de eso. Cuando si no somos nosotros quienes hablamos, ¿quién va a hablar entonces? ¿Qué institución le va a hablar? La música, las películas, en la escuela, el maestro, que no sabemos cuáles son sus posturas y sus creencias. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad en el hogar de hablar de estos temas y hablar en propiedad y poder, y hemos dicho aquí ya varios martes consecutivos, si usted no tiene las herramientas, usted dice, pues que yo no sé cómo hacerlo, pues usted se puede preparar, usted puede capacitarse. Hay mucho material, libros, recursos disponibles. Usted lo que tiene es que comenzar una búsqueda y va a aparecer contenido que le va a ser de ayuda. La semana pasada, cuando yo reposteé el segmento de la semana pasada, lo reposteé con un enlace que mencioné que iba a poner de la página Protect John Eyes, perdóname, de la página Pure Desire, Deseo Ser Puro, del Dr. Ted Roberts. Es un ministerio completamente cristiano y cristocéntrico, y ellos, es un podcast que yo reposteé, donde el doctor Glenn Matthews habla sobre cómo podemos abordar estos temas
con nuestros hijos y también por los grupos de edades. Es así que prácticamente lo que yo les voy a dar hoy es como un resumen de algunos puntos que también el doctor toca en ese podcast. Muy bien. Bien. Así que, Manuel, podemos dividir, a la hora de hablar sobre la sexualidad, podemos dividir los grupos en tres grupos y digamos cuatro grupos de edades. De 0 a 4 años, de 5 a 10, y luego la edad de la pubertad, donde, ¿verdad?, cerca de los 10, 11, 12, comenzamos con esas edades, y ya luego la adolescencia y la juventud, ¿verdad?, y lo que sería la adultez joven, serían más los grupos donde podemos trabajar, y quizás más la adolescencia, que es donde creo que muchos de los padres que nos escuchan pueden que estén dentro de ese range. Correcto. Cuando hablamos de 1 a 4 años, tú dices, pero ¿qué puedo hablarle yo de 0 a 4 años de edad a un menor sobre la Biblia? Y prácticamente en esta etapa es la etapa del apego. Lo que vamos a hacer en esta etapa es modelar un apego saludable a través de la relación apropiada y afectuosa de papá y mamá. Papá y mamá vamos a ser los grandes modelos en esta etapa, donde vamos a modelar las relaciones afectuosas saludables, los besos, las caricias apropiadas, que el menor va a poder ver de cómo es la relación, cómo debe ser una relación matrimonial y cómo debe ser una relación afectuosa entre una mujer y un hombre, tal y como Dios lo ha establecido. En ese aspecto, ¿verdad? Pregunto, para beneficio de todos, mientras se demuestra y ellos ven, es bueno comentarles, es decir, por ejemplo, papá y mamá se dan un besito y un abrazo porque se aman. Papá y mamá te abrazan de esta manera, sin tocar ciertas partes, porque esa es la manera correcta. Eso sería la manera de hacerlo. Definitivamente, y modelamos, y como dijiste, modelamos los toques apropiados, las caricias que son correctas delante del menor, y le vamos modelando y enseñando, esta es la manera en la que se hace, nos amamos, nos queremos, y demostramos el amor y cariño con respeto de esta manera. Y utilizamos Génesis capítulo 1 al 5, donde Dios crea, está la creación, y hay varios ejemplos donde se demuestra, por ejemplo, está el ejemplo de el nacimiento de Set. De ahí la dice que Adán y Eva se unen, ¿verdad?, tienen una relación sexual, y de esa relación sexual nace Set. Podemos comenzar a dialogar sobre la unión correcta de lo que Dios crea. Dios crea una unión entre un hombre y una mujer apropiada, y esa unión permite que puedan nacer nuevas vidas en la tierra, y esa fue la forma en la que tú también llegaste al mundo, a través de una unión de amor y de cariño entre papá y mamá, tal y como Dios lo creó. Tenemos que empezar a enseñarle que la palabra de Dios estableció desde el principio que las relaciones saludables sexualmente son entre un hombre y una mujer, y Dios lo establece, y la bendición de Dios estaba en esa unión, cuando un hombre y una mujer que se han unido en la unión matrimonial por delante de Dios, comienzan a procrear. Podemos hablar poco a poco, no tenemos que dar detalles sexuales, porque en esa edad el niño no tiene, su cerebro no tiene la capacidad de conectar, de hacer conexiones sexuales, así que no tenemos que entrar en detalles sexuales con los menores en esa época, en esa edad, incluyendo la etapa de 5 a 10 años. Tampoco tenemos que entrar en detalles gráficos sobre la sexualidad, porque el niño todavía no tiene esas conexiones cerebrales para asociar la relación sexual. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir diciéndole sobre lo bueno de lo que Dios creó, y cómo lo que Dios crea es bonito, es maravilloso, siempre y cuando se haga de la manera como Dios la ha enseñado, que es la manera en la que mamá y papá te estamos enseñando a través de nuestro ejemplo. Muy bien. Es importante que papá y mamá, ¿verdad?, puedan modelarlo. Luego tenemos la etapa de los 5 a 10 años, Manuel, y en esa etapa tenemos que comenzar a hablar sobre la higiene, sobre el cuerpo, las partes del cuerpo, con sus términos biológicamente apropiados. Correcto. De hecho, eso que tú dices es bien importante. Tenemos por quizás costumbre, ¿verdad? Le ponemos nombres a las partes privadas para minimizarla, para hacerlas quizás bonitas. No sé, es una manera de nosotros quizás expresar algo, pero enséñale cuáles son las partes, porque después eso puede traer problemas en un futuro, ¿verdad? Y que alguien, pues mire, también se aproveche de esas cosas. Así que hay que ser un poquito más
sagaz, ¿verdad? En esas cositas. Definitivo. Y la semana pasada hablamos sobre la importancia de enseñar en esta etapa de 5 a 10 años. Las partes del cuerpo se cubren. Hay unas partes del cuerpo que hay que cubrirlas. Hay unas que se pueden mostrar, pero hay otras partes que hay que cubrirlas y hay que protegerlas. Y tenemos que comenzar a enseñar sobre cuáles son esas partes y quiénes pueden ver esas partes, ¿verdad? Papá y mamá las pueden ver en un contexto respetuoso porque van a ayudarte a tu higiene, pero eventualmente le vamos a enseñar a cómo se da esa higiene para que lo pueda hacer solito, lo pueda hacer solita. Pero importante hablar, porque hablábamos la semana pasada, Manuel, que a veces decimos, no permitas que ningún extraño te toque, que ningún extraño te vea tus partes. Pero ¿y qué del familiar? ¿Qué de la familia? Sí. Porque hablábamos aquí que la mayoría de los casos de abuso sexual o de agresión sexual se dan dentro del contexto familiar. Muy bien. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nadie puede tocar tus partes privadas, nadie puede mirarlas, incluyendo ni siquiera ni un familiar. Es una parte de tu cuerpo que es sagrada, que tiene ¿verdad? Que hay que cuidar y proteger, y no podemos permitir que nadie la lastime o te dañe o te trate de agredir o tocar. Muy bien. Y enseñarles qué va a hacer si ocurre un ejemplo como ese. Alguien intenta, cuáles son las respuestas que va a dar y cómo va a reaccionar y hacia dónde tiene que ir y con quién tiene que hablar en ese contexto para avisar que algo está ocurriendo. Hay que enseñarles desde pequeñitos que eso es así. Si esperamos que crezcan y nunca hablamos de estos temas, y fíjate, si estos temas son vergonzosos, si ocurre un evento, el niño va a sentir vergüenza de lo que ha pasado y no va a querer hablar. Y tenemos tantos casos de menores, tristemente, que han sufrido acoso, abuso, ataques sexuales y se callan por el temor, porque el agresor les dice, no le digas a nadie, porque si le dices a nadie te vas a meter en problemas, si le dices a alguien tu mamá se va a meter en problemas, no le digas a nadie. Entonces el niño cree el cuento y la mentira de que está mal hablar porque esto es vergonzoso. Entonces tenemos que enseñarles de pequeños a que cómo son las cosas y con los nombres apropiados, y si enseñamos a los niños desde pequeñitos, ellos van a seguir ese ejemplo que le demos, van a seguir las enseñanzas que le demos y van a comenzar a actuar conforme a eso. Ayer yo le hice un test a mi sobrina, estaba jugando en el columpio frente a la casa de mi suegro, y yo le dije, ven acá, si aquí pasa alguien, un extraño, o pasa, en ese contexto un extraño, porque puede que sea el que pase por ahí, y te dice, ven acá, que tengo un dulce, un helado, un mantecado para ti, y te llama, ¿qué tú vas a hacer? Y la nena se quedó pensando y me miró, y me dijo, me voy corriendo donde Agutita, que es abuela, y le digo que no. Y yo dije, muy bien, eso es lo que vas a hacer, vas a salir, vas a decir que no, gracias, y te vas donde Agutita. Y entonces hay que enseñarles cómo reaccionamos en contextos particulares y ponerlos a prueba para ver cómo van a reaccionar y poder corregir si hay algún error detrás de lo que están haciendo. Manuel, en esta etapa podemos retomar el diálogo del Génesis, hablar sobre la desnudez. La desnudez era un contexto, se veía, estaba bien, no había vergüenza en la desnudez, y podemos comenzar en esta etapa a hablar sobre las consecuencias del pecado y cómo el pecado distorsiona lo bueno que Dios ha creado y cómo el enemigo, Satanás, trata de sacar ventaja para dañar la naturaleza y las cosas buenas que Dios ha creado. Podemos hablar sobre la caída de la creación, sobre cómo el pecado daña y lastima lo que Dios ha creado, y podemos utilizar la historia de Noé y de Canaán sobre el incesto para hablarles sobre cómo tenemos que cuidar nuestras partes privadas aún de nuestros familiares. Yes. Y utilizar algunos temas de Levítico 18. Levítico 18 habla en contra del incesto y habla sobre múltiples relaciones, explica todo, no tenemos que entrar en los detalles, pero sí podemos entrar cómo Dios ya estableció que las partes privadas tienen que ser protegidas, incluyendo de nuestras familias, y solamente papá y mamá, en el contexto de, como hablamos ya, a la redundancia, de la higiene, de tu cuidado, pueden acceder en un contexto saludable y apropiado. Así que podemos utilizar esos pasajes bíblicos para fomentar, para reforzar estas enseñanzas.
Luego tenemos la pubertad, Manuel, y ahí donde empieza, ahí donde Uy, ahí vienen donde las casas, los cambios fuertes, drásticos, como uno dice, ¿verdad? ahí es donde sí, porque en la pubertad ya el cerebro empieza a despertar y a desarrollar conexiones más complejas y más, el aspecto sexual, empiezan a crearse conexiones cerebrales. Y en esa parte es donde podemos abundar, ya comenzar a hablar otros temas con el menor. En esa etapa, ¿verdad? A mamá o a papá le va a tocar hablar sobre la menstruación, va a tocar hablar sobre las erecciones, sobre qué pudiera estar sintiendo el menor en cuanto a una erección. Y tenemos que comenzar a utilizar pasajes bíblicos que nos puedan ir ayudándoles a ellos darse cuenta de lo sexual y de cómo Dios ve lo sexual en la Biblia de una manera apropiada y contextos en los cuales no estuvo bien, y comenzar a enseñarles. Podemos utilizar, podemos retomar, reforzar nuevamente el ejemplo de Noé y Canaán y Levíticos 18 para lo del incesto, seguir reforzándolo. Podemos utilizar la historia de Sodoma y Gomorra para comenzar a enseñarles sobre cómo la perversión y la violencia sexual tiene unas consecuencias que Dios no avala y que Dios no está detrás, no permite, y que Dios no ve como bien. Sí, que no está de acuerdo y que no fue su diseño, no fue lo que Exacto. realmente Él quiso que se hiciera, porque Él nos crea con un diseño perfecto y el enemigo se ha encargado de distorsionar todo eso, y ahí son buenos pasajes bíblicos que te ayudan a comenzar esa conversación partiendo, y me parece muy interesante esto, Eddie, mientras estás hablando estoy acá analizando, que me permiten comenzar de un aspecto que no incomode el que vaya a hablar directamente con él, sino que voy a tocar una situación y entonces esto cómo se puede reflejar en tu vida. No voy a decirte a ti, mira, estás haciendo esto y esto es esto. No, sino mira lo que pasa, lo que dice la Biblia, lo que nos aconseja, y por ahí seguimos la conversación. Sí, y Manuel, podemos utilizar a Jesús como un modelo. Yes. De pureza sexual, porque Jesús, cuando miramos a la palabra, todas las interacciones que tiene con féminas, en todas las interacciones, Jesús trata con respeto esa interacción, ¿verdad?, social con las féminas. Tenemos a la mujer samaritana, tenemos la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Cristo, la interacción con Marta, con María, con otras mujeres con las cuales Cristo interacciona, y la palabra de Dios nos muestra constantemente una interacción de respeto por parte de Jesucristo hacia esas mujeres, y podemos utilizar al propio Jesús como ese ejemplo, como ese estándar a seguir de pureza, de verticalidad, de lo que Dios espera, de cómo sean nuestras interacciones con el sexo opuesto. Eso es. Para niños más, ¿verdad?, adolescentes, ya preadolescentes y adolescentes, podemos comenzar a hablar sobre el ejemplo que Jesús da sobre que los ojos son la ventana del alma, y cómo, ¿verdad?, si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz y de bondad. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Qué estás mirando? Lo que tú veas va a llenar tu cuerpo, sea de lo bueno o sea de malo. Entonces, exacto, tenemos que comenzar a hablar de esto. Jesús habla, uno de los pasajes más contundentes, Jesús habla en contra de mirar a una mujer y desearla en el corazón. Son pasajes que ya en la etapa de la adolescencia tenemos que comenzar a reforzar, y en la preadolescencia, adolescencia, a reforzar para mostrar, modelar cómo Dios ve la sexualidad desde una perspectiva correcta, y qué dice Dios sobre las interacciones inapropiadas sexualmente. Wow. Bueno, otro ejemplo bien importante, Manuel, Proverbios 7, la historia, en Proverbios 7 hay un pasaje bien enriquecedor de cómo se cuenta, es la narración de cómo este hijo va de camino al peligro a la casa de una mujer, y utilizamos el texto de un hombre que va a la casa de una mujer que es adúltera y que lo va a seducir, lo va a llevar al pecado, pero no porque sea que las mujeres son las únicas que hacen, o esto que puede sea, ser cualquiera, puede ser el hombre igual, hombre. viceversa, no tiene que ver con sexo. Pero el ejemplo que da la Biblia en Proverbios 7 es tan rico para adolescentes y para preadolescentes, para guiarles y que ellos puedan ver cómo pararnos en el lugar equivocado puede tener consecuencias devastadoras para nosotros. Incluso la palabra dice, en uno de los versos en ese capítulo 7 dice que él comenzó a caminar de lado a lado frente a la casa de esa mujer, como quien dice, está buscando algo,
está merodeando el lugar y poniéndose en peligro en el lugar equivocado. Entonces, y él no sabe que va de camino a la muerte, dice la Biblia. Wow. Dice eso. Él no sabe que como un ave, pronto su corazón va a ser traspasado por una flecha. Y él no se da cuenta, pero va caminando hacia esa dirección. Y habla de la seducción, ese pasaje habla de la tentación, habla de ceder, habla de ponernos en el lugar equivocado y permitirnos estar en lugares equivocados, en momentos equivocados que nos van a causar tentación y quedarnos en ese lugar. Y habla de las consecuencias, de lo que ocurre cuando cedemos a la tentación y nos quedamos en el lugar equivocado. Wow, es un pasaje bien enriquecedor, Proverbios 7, anótelo por ahí, léalo. Apúntelo y yo le invito a que usted tenga diálogos profundos con su hijo adolescente o su hija adolescente, háblele de estos temas, utilice la palabra de Dios y permita diálogos, permita que le pregunten y usted con curiosidad, recuerde, con curiosidad y con respeto y sin vergüenza, porque si usted no lo hace, va a venir alguien con mentalidad perversa y va a dañar lo que usted no ha hecho. Así es. Va a trastocar la semilla que Dios le ha dado. Es nuestra responsabilidad. Y mire, no se dice, pero es que yo no sé si lo voy a hacer bien. No tenemos, ¿verdad, Manuel? Un libro de perfección. Ahora yo me pongo en esta postura y digo, wow, voy a tener un varón y me miro y digo, me va a tocar hacer todo esto con él. Así es. Y me da temor y digo, wow, Señor, ayúdame a hacerlo bien. Es posible que no salga perfecto, pero con la ayuda de Dios, atrévase a hablar, empodérese en la presencia de Dios y con el poder del Espíritu Santo y haga lo que le corresponde hacer. Eddie, sea sacerdote en su casa y el Señor le va a respaldar. Yo creo que diste en el clavo. Ahí una de las cosas es pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé, porque nosotros tenemos una responsabilidad como padres que la hemos lamentablemente... No la vemos porque por lo menos en mi caso yo sé que hemos sido responsables, pero en la sociedad se la hemos delegado a otras personas, no queriendo afrontar lo que nos toca en ese aspecto, y por eso es que tenemos lamentablemente un libertinaje, tenemos tantas cosas pasando porque no se trabajó esto en el momento adecuado y de la manera correcta. Así que gracias, Eddie, por tener este espacio, ¿verdad? El tiempo nos traiciona. La semana que viene pues terminaremos lo que nos falta, pero usted que está ahí, comparta este espacio. Importante, ¿verdad?, que lo puedan tener los padres, los abuelitos y todos sepan, y estos versos bíblicos que nos ayudan, ¿verdad?, a entablar estas conversaciones directas, precisas, buenas para todos, porque realmente para nuestros niños, para estos jóvenes, hay que hacerlo. Bueno, Eddie, la gente que está en sintonía, ¿cómo te contacta? ¿Sabe de ti? Cuéntanos. Se pueden comunicar al 7874-636203, 7874-636203, pueden escribir un mensaje de texto y a mayor brevedad les vamos a estar contactando, o pueden entrar a yaestiemporebeldarse.com y ahí en la página de internet va a haber un espacio que dice citas. A usted le da ahí, clic, y le va a tirar una ventanita donde usted ingresa su información y a la mayor brevedad posible también le vamos a contactar de regreso. Excelente, gracias, Eddie, y muchas felicidades a tu esposa y felicidades a ambos por ese chico que viene en camino. Esperemos que los Spurs hagan algo para que ellos se lleve la camisetita bien orgullosa. Bueno, seguimos con más aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Buen día, Puerto Rico.